buen fin. Y todos los líderes de la iglesia le mandan un cordial saludo. Amén. Bien, ya tenemos, hermanos, abierto la Biblia, el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Versículo 14, ya vamos al 18. ¿Ya lo tienen todos? ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta historia bíblica donde el Señor Jesús pues sana a un muchacho endemoniado. Ya lo ha leído, me imagino yo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El 15, hermano. Juntos, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Hemos cantado, hemos bendecido tu nombre, te hemos adorado y ahora, Señor, te pido que bendigas este momento de tu palabra. Reprendemos todo espíritu inmundo que quiera distraer, que quiera robar las bendiciones que hablan tu palabra, y declaro que solamente reine, Señor, el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, estimados hermanos, compartir un tema con ustedes que se titula Al que cree, todo le es posible. ¿Cómo se llama el tema? Al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Yo sé que Dios nunca se equivoca, yo sé que Dios es bueno. Y cuando leímos el tema de Marcos, hermano, el capítulo 9, de 14 al 18, usted seguramente lo ha leído muchas veces. Y ha notado esta plática que tuvo el Señor Jesús, pues, con sus discípulos. Creo que el hermano César le ha enseñado que los discípulos son todos aquellos que seguían a Jesús, o todos aquellos que siguen a Jesús. Y entonces había ahí también pues una gente que no estaba invitada a nada, aquellos que siempre se meten donde no le llaman, que querían ridiculizar a los apóstoles, que querían ridiculizar a Jesús, hermano, para ver qué efecto tenía lo que habían aprendido los apóstoles, para ver si la existencia de Cristo era real, Él podía hacer algo. ¿A su nombre, hermanos? Y eso es un buen momento, como todos nosotros debemos de tener, para poder experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida, porque no podemos hablar algo que no conocemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No podemos hablar de algo que no conocemos. Tenemos que hablar de algo que ya conocemos. Y yo creo que todos aquellos que hablan de Jesús es porque saben que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que tiene poder y que vino a cumplir una misión poderosa en la tierra, y una de ellas es darnos la salvación. Y uno de ellos también es mostrarnos, amados hermanos, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso el tema, al que cree, todo le es posible. Hoy vine a decirle, hermano, que su fe no tenga límites, que su servicio a Dios no tenga límites, que su servicio en la iglesia no tenga límites, que el conocimiento de la palabra de Dios en su vida no tenga límites. Hay mucho que necesitamos que saber, que aprender de Dios, pero existen algunas situaciones que nos impiden crecer y conocer más de Dios. Esa vamos a ver en esta mañana. A manera de introducción, estimados hermanos, al tema, durante los 20 años que llevamos en el ministerio pastoral y 30 como creyentes, quiero que sepa que hemos visto el mover de Dios poderosamente. Dije que hemos visto el mover poderoso de Dios.
eso es lo que la iglesia, los creyentes debemos anhelar ver. No permita que durante su vida cristiana usted se distraiga, le distraiga, o el enemigo le distraiga para que usted no siga y cumpla el objetivo de conocer verdaderamente a Dios. Así es que, hermanos, hemos visto el obrar de Dios en infinidad de milagros y señales sobrenaturales. Es por eso que yo, amados hermanos, yo no tengo ninguna duda en el servicio a Él. Los que servimos a Dios en un ministerio, no tenemos duda de lo que Dios ha hecho en nosotros y les transmitimos que Dios puede hacer algo en ustedes. ¿Cuánto creen eso? Porque el Dios que yo conocí hace 30 años, hermano, es un Dios vivo, es un Dios santo, es un Dios fiel, es poderoso y aparte es bueno. También durante mi vida cristiana, hermano, he podido ver el maravilloso actuar de Dios en la vida de muchos creyentes. Ahora no solo yo lo tengo visto en mí, sino en muchos creyentes. De ser creyentes, amados hermanos, dominados por la maldad, por el odio, el rencor, quizás el vicio, las drogas, hermano. He visto cambios importantes que solo Dios puede hacer, que ni la ciencia, con mucho respeto a la ciencia, han podido cambiar la vida de las personas. Mas cuando claman a Dios, Él envía poder del cielo y la vida del hombre cambia. ¿Cuántos creen eso? Así es que, hermano, hemos visto cómo Dios ha obrado de muchas maneras en muchos hombres, y hoy, de ser de lo peor, de la escoria del mundo, de lo necio, de lo vil y lo despreciado, hoy son instrumentos útiles en las manos de Dios, y ese es su pastor también. A su nombre, hermano, sea la gloria. También tenemos que reconocer que algunas personas han tropezado con la piedra angular que es Cristo. Amados hermanos, han venido a tropezar muchas generaciones pasadas, presentes, porque no han conocido verdaderamente a Jesús. Job algún día dijo: Señor, de oídas antes te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es importante que cada creyente, hermano, busque de Dios. Eso no es fácil. Hoy día sabemos que Cristo dijo: y haré fe a la tierra cuando yo regrese. Hoy más que nunca es más difícil buscar de Dios. El trabajo, los afanes de la vida, los problemas, la economía, las enfermedades, la maldad. Hoy más que nunca es difícil buscar de Dios. Pero yo sé que Dios tiene en esta iglesia a columnas que se levantarán para buscar de Dios y guiar a otros a los caminos de Dios. ¿Cuántas palmas al Señor por este hermano? Dele palmas al que vive y reina para siempre. Y déjeme decirle que usted está en los planes de Dios. Así es que, hermano, han habido generaciones que han quedado cortas en la búsqueda de Dios. Tenemos que reconocer que Dios sigue haciendo milagros en esta generación y en la venidera también. Así que recordemos que al que cree, hermano, todo le es posible. Cualquier situación que atravieses en la vida, o que te enteres que viene a la vida y te va a perjudicar, que va a ser difícil de superar, casi imposible, tienes que recordar estas palabras: que al que cree, todo le es posible. No algunas cosas, no parte de lo que Dios dice. Al que cree, todo le es posible. No se lo olviden. En el capítulo 8:34, hermano, dice Jesús, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Estaba indicando que la vida cristiana era fácil, que la vida cristiana iba a atravesar momentos crueles, difíciles y a veces incomprensibles. A su nombre. En el mismo capítulo 8:37 notamos a Jesús anunciando su muerte, diciendo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria con su Padre, con los santos ángeles. Seguidamente, en el capítulo 9, 2, 3 se refiere la transfiguración de Jesús a sus discípulos, momentos previos de hacer un milagro a un muchacho endemoniado. Todo esto se lo refiero porque Dios
El mismo Jesús, antes de predicar su palabra, antes de presentarse a sus apóstoles y a la gente, Él, amados hermanos, hizo cosas sobrenaturales para que la gente creyera que Él era un enviado de Dios y era el mismo Dios que había pisado la tierra. Dios bendiga, amados hermanos, a todas las iglesias del mundo, a miles de millones de cristianos alrededor del mundo que han abrazado la fe y creen, amados hermanos, en lo que dijo Jesús. A lo que creen, todo le es posible. Así es que, hermano, allá en la palabra de Dios en Juan 20:29, Dios le recuerda a Jesús estando sus discípulos. Usted ha leído esa parte donde estaba un hombre llamado Tomás que no creía en Jesús. El Señor le dice que tocara sus heridas. Usted ha leído de eso y le dice: porque pusiste tu mano en mis heridas, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero que entienda esta profundidad de la frase. Esta generación es 3 veces dichosa. La palabra bienaventurado, usted sabe que eso quiere decir 3 veces dichosa, 3 veces afortunado, 3 veces feliz. Porque esta generación, aún viendo a Jesús, dudó de Él. Aún viendo los milagros, las señales, prodigios y maravillas que surgieron durante su vida, durante su crucifixión, durante su partida, dudaron de Él. Nosotros no vimos. Nosotros estamos creyendo por lo que está escrito en la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios viene del cielo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una bendición que usted y yo abracemos la fe de una manera sobrenatural, porque eso lo va a hacer unos creyentes decididos, unos creyentes fieles, obedientes a Dios, mientras Él viene por su amada iglesia. ¿Cuántos adoramos al Señor por eso? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos más bendiciones que aquellos que estuvieron viendo al Señor y murieron sin fe, murieron sin amar a Jesús, no lo aceptaron en su corazón y se fueron al infierno. Aún tenían aquel que los podía liberar del infierno, mas nosotros no lo vimos, pero creemos en su palabra. Bienaventurado, 3 veces dichoso, nunca se lo olvide. A su nombre. Recordemos, amados hermanos, que los escribas eran en los tiempos de Jesús hombres bien preparados, eran eruditos. Ellos funcionaban, amados hermanos, ahí en el reino, en el gobierno de aquel entonces. Eran hombres estudiosos de las escrituras de manera profunda. Actuaban como copistas, como editores de los fragmentos de la palabra de Dios. Eran también maestros de la ley y, amados hermanos, y actuaban como juristas. Ellos hacían juicios. Afirmaban que Dios le dio a Moisés leyes orales y que complementaban las leyes escritas. Recordemos que las escrituras, amados hermanos, registran que Jesús criticó a los escribas por su grande hipocresía. Vamos a ver por qué. En Mateo 23, 13, 28, Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni dejan entrar en el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a nadie. Jesús lo llamaba guías ciegos e hipócritas, porque conocían bien las escrituras, pero no creían aún viendo los milagros del Señor Jesucristo. A su nombre, hermano. Podemos visualizar, amados hermanos, que a lo largo de la historia bíblica, pues también existen infinidad de personajes, hermano, muy sobresalientes y líderes de Israel, muy reconocidos. Pero tenían algo en común, escúchelo bien. Tenían mucha letra, pero sobresalía algo en ellos. Les faltaba cultivar el don de creer. No es lo mismo saber a creer, no es lo mismo. Hasta el diablo sabe y cree, pero no como Jesús enseña a los creyentes. A su nombre. Muchos creyentes hoy día requieren sabiduría de Dios y el conocimiento que viene del cielo para saber y comprender el significado de creer, aunque esa palabra la conocemos y la hemos escuchado muchísimas veces. Y debemos entender, amados hermanos, que por esa razón que muchos creyentes pierden las bendiciones de Dios que Él tiene preparado para ellos, porque dicen creer, pero no saben cómo creer. Amados hermanos, como iglesia nos urge cultivar y acrecentar la actitud de creer. A su nombre. Así que tenemos que hacer
tomar decisiones en la vida. Usted ya tomó la mejor decisión, asistir a una iglesia, ahí va perfecto. Pero tenemos que crecer, hermano. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer con las enseñanzas del Señor. Y tenemos que crecer al creer también. A su nombre. Eso nos va a ayudar bien. Y tenemos que tomar decisiones para poder, amados hermanos, abrazar la fe, la creencia en Dios, en sus alcances y todo lo que puede hacer. La primera decisión que debemos activar para cultivar el don de fe para creer. Repito, la primera decisión que debemos activar para cultivar el don de creer, el don de fe para creer en nosotros, es, número uno, dejar de frecuentar a las personas que desean destruir el don de creer en nosotros. ¿Oyó? Tenemos que dejar de frecuentar a las personas que sabemos que no aman a Dios, que no sirven a Dios, le gusta pura fiesta. No son malas las fiestas, aquí también hacen fiesta. En llamada final hacemos fiesta, convivios, comemos todo. Las fiestas no son malas. El problema es cuando te reúnes con personas que no aman a Dios. Hay gente que ha escuchado que diga: para mí, la gente del mundo es mejor que mis hermanos. Oiga eso. Gente que afirma que la mejor amistad está fuera de la iglesia y que los hermanos de la iglesia no son buenos haciendo amistad. Yo he escuchado que gente lo diga, pero aquí no hay. Yo sé que me llevo mejor con la gente en la calle que con gente de la iglesia. Ellos son más comprensivos, hay muchos que lo dicen. Pero es hermoso vivir entre hermanos, ¿sí o no? Comer juntos y estar en armonía, ¿sí o no? Estar hablando de las maravillas y del amor de Dios entre hermanos, comiendo, disfrutando. Comemos muchas veces gratis, ¿sí o no? Comemos muchas veces gratis y nos cuesta. Y aún así alguien habla mal de los hermanos. No puede ser eso. Número uno, para que usted active, amados hermanos, en cultivar el don de fe para creer, es que debe de dejar de frecuentar a la persona que desea destruir en usted el don de creer, el don de fe. Y hay muchísimos, hermanos. Eso no quiere decir que les dejemos de hablar de Dios de ninguna manera. Hay que aprender a sembrar la palabra de Dios y huir. A su nombre. ¿Me entendió? Nos reunimos para sembrar. Ellos nos invitan. Yo recuerdo que cuando yo empecé a asistir a la iglesia, a las 6 normalmente de la tarde empezaban los cultos. Y a las 5:30 me cae la visita. A las 10 es el culto aquí, pero a las 9 le cae la visita a muchos. Y el pastor ni se entera por qué no vino la hermanita fulana, el hermano no. Le cayó la visita. Y a mí me caía la visita a las 5:30, me llegaban 10, 15 de mis familiares. Ay, digo, va a empezar el culto. No vayas hoy, me decían. Mira, nunca nos vemos, nunca nos frecuentamos, nunca comemos juntos. No vayas, bueno. Y no iba al culto como muchos de ustedes de otra iglesia. Y no iba al culto. Pero esas personas no eran buenas influencias. Me tuve que dar cuenta. Les empecé a hablar de Dios y me dejaron de frecuentar. Hábleles de Dios si quiere quitarse a alguien de encima. A la vez siembra la palabra de Dios, la palabra de salvación. No está haciendo nada malo. Y deje de frecuentar a aquellos que le quieren debilitar su fe. Por eso la iglesia no crece. Por eso el hermano César dice: oh, no vino el que toca el teclado. Oh, no vino el que barre el templo. Dios mío, ¿cómo lo va a hacer, mi amor? Le dice esa cosa. Ayúdame a barrer el templo. Ayúdame a regar la plantita. No vino el hermano. Y dirá: el pastor está hablando mal de nosotros. No, es que nos pasa como pastores, hermano. Yo me acuerdo cuando inicié la iglesia, yo era el tecladista, yo era el que barría, yo era el que cantaba, yo era el que predicaba. En fin, hermano, todo a su nombre. Entonces, amados hermanos, eso no quiere decir que dejemos de hablarles de Dios. Es asunto de no convivir con esa gente que nos quiere debilitar la fe de creer, que no les importa conocer a Dios,
que no sabe la dimensión que representa renunciar a Dios o aborrecer a Dios. Pero nosotros que le conocemos, ya no podemos compartir con esa persona. Es mejor estar reunidos en la casa de Dios. Es mejor estar reunidos adorando a Dios, comiendo juntos, cantando en armonía. Pero si Cristo viniera, hoy más que nunca, ya lo escuchó miles de veces, pero va a ser terrible la venida del Señor. Y hay aquellos que se encontraren haciendo lo que Dios no le agrada a Dios. Mejor estar un día en la casa del Señor. Si nos damos cuenta de que no buscan de Dios como verdaderos creyentes, tampoco hay que reunirse con aquellos que nos quieren debilitar. No tenemos nada que hacer con ellos. En Marcos capítulo 9, versículo 14, la palabra de Dios nos dice que cuando llegó Jesús donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, a escribas que disputaban con ellos. Estaban los discípulos, estaba el muchacho endemoniado. Jesús estaba viendo que había una multitud ahí. ¿Qué pleito será ese? Y estaban diciendo, me imagino, estaban hablando mal de la palabra, mal de Jesús, mal de Dios. Porque usted ha leído el contexto de este texto y vemos que los discípulos, hermanos, pues tenían problemas para orar por aquel endemoniado y hacerlo libre. Quizá le decían, al ver que sus oraciones no hacían efecto en el muchacho endemoniado, los confrontaban. ¿Y ustedes son hermanos así? Sus oraciones no sirven, mire, el muchacho no sana. Y dicen que son seguidores de Jesús así. Miren, no hay efecto en eso. Los apóstoles estaban siendo confrontados. Se querían burlar de la palabra de Cristo, de ellos, de la iglesia, hermano, porque les faltaba creer más. Como a muchos nos hace falta. Seguramente le decían los escribas a los discípulos del Señor, no que sirven a Dios, no que sus oraciones sanen a los enfermos. Les lavaron el cerebro. Así como un día le dije a mi esposa, a ti te lavaron el cerebro en el Evangelio, a mí nadie me lo va a lavar. Me creía el hombre más fuerte del mundo. La Biblia le hicieron los hombres. La Biblia no, como ustedes tienen la seguridad de que es de Dios. ¿Cómo te atreves a congregar con gente que no conoce? A ellos les obedece, vas rápido a la iglesia, vas rápido al culto, pero a mí no obedece. Endemoniado estaba porque estaba ahí en contra de todo lo que era Dios. A su nombre, hermano. Así es que, hermano, quizás le decían los fariseos, los escribas a los apóstoles, le lavaron el cerebro. Esa doctrina que tienen no es buena, pero ahí estaban ellos creyendo que podría suceder algo maravilloso. Así es que, hermanos, la palabra dice que tenían un solo objetivo esa gente, de avergonzar a los apóstoles, también a Dios, y a la vez de rebajar la creencia en ellos, para que pierdan la fe y también deseo por la obra de Dios. Pero la palabra dice, amados hermanos, en Juan 14:12 dice Jesús, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago hará, y también hará mayores. Su nombre. Hace muchos años, me acuerdo, hermano, que al hacer una visita pastoral, por eso hay que alejarse de la gente, hermano, que no nos edifica, que nos roba lo poquito de fe que ya tenemos, que nos roba lo poquito de creencia que hay en nosotros. Empezamos bien en el Evangelio, la palabra es verdad, el poder de Dios es verdad, Cristo es verdad, es el Hijo de Dios. Pero llega gente, hermano, que no entran en el reino, ni tampoco quieren que usted entre en el reino. Hace muchos años me acuerdo, cuando ella era oveja en la iglesia, que fui a visitar a una familia, porque siempre me ha gustado visitar a familias. Fuimos con la pastora Sandra, y al llegar a la casa, no creen que estoy juzgoneando, ¿verdad? Porque así dicen algunos hermanos, solo vienen a juzgonear los hermanos. No. Yo fui a la casa a visitar a esta familia con mi esposa, y nos sentamos en la sala, y me dice la hermana, ¿desea un vaso de agua, hermano, conmigo? Y le dije, claro, gracias. Y al abrir su refri, ¿qué cree que vi? Carne, verduras, yogur,
Estaba llena su refri de canastillas de cerveza. ¿Qué hay, hermanos, así? A su nombre. Estaba llena de cerveza su refri. Y era diácono de la iglesia. Y le digo, hermana, ¿esa cerveza para quién es? No me vaya a dar de ello, yo digo agua. No, dice, es de mi cuñado. Es que a él le gusta convivir, después del culto nos reunimos. Y él toma, pero nosotros no. Acuérdese que su refri ya está ungido. Su tele ya está ungido para no ver pornografía, ni novelas, ni películas de terror. Ya está ungido su tele. Su estéreo, su equipo de sonido, ya está ungido para que escuche alabanza, no música mundana, a su nombre. Y no permita que nadie use tus cosas que están ungidas, porque son separadas para Dios, a su nombre. Por eso debemos de alejarnos con gente que nos quiere robar, amados hermanos, lo poco que ya aprendimos de creer, de lo poco que ha avanzado nuestra fe. A veces guardamos cosas de gente impía, aun sea nuestra familia, y no es despreciarla, pero cuando le quieran llevar algo a su refri a guardar, mi refri está consagrado a Dios. Mi refri que vale 20,000 se lo echa a perder. No metas cosas que no son. Hay que tener el valor. Me acuerdo que cuando me convertí, yo todavía estaba entendiendo de Dios, yo guardaba mi colección de botellas de whisky. Bonitas estaban acomodadas. Pero alguien tiene guardado así, ¿verdad? Pero yo sí lo tenía. Mi fe no era grande. Y un día me dijo mi esposa, oye Manuel, eso que tú tienes, tíralo. ¿Qué? Tíralo. No lo debemos tener en casa. Y yo tenía botellas que valen 5, 10, 2,000, 1,000. Mejor lo voy a vender, es un dinero. No lo voy a hacer. Y me dice ella, el mal que no quieres para ti, aleluya, no lo quieres para nadie. Y como yo no estaba bien convertido, destapé la botella de whisky, de vino, bien caras, y dice el hermano, qué lástima. Y las tiré todas. Y me empecé a apartar de la gente que no me edifica, que me roba lo poco que ya aprendí para gozar y disfrutar de las bendiciones de Dios. La primera decisión que debemos activar, hermano, para cultivar el don de fe, para creer, es apartarse de las personas que desean destruir el don de creer en nosotros. Aunque sean de los tuyos, hay que mejor vengan a la casa de Dios, reúnete con los hermanos, venga a trabajar cuando haya convocatoria. Está quedando bonita la iglesia y va a quedar preciosísima cuando la termine. Pero tiene que estar en un pensamiento, una misma mente y un mismo corazón. A su nombre, hermano. Así es que, hermano, esta hermana le dije, eso no se hace. No vuelvas a meter cosas que son del diablo. Cuida las cosas que han sido ungidas, que has comprado con sacrificio, y no permitas que manche tu casa y lo que Dios te ha dado. Así que aléjate de las personas que son verdaderos anticristos, de esos que quieren destruir día con día tu fe en creer en el Señor, en la salvación, en la vida eterna. Cristo dijo a los escribas y fariseos que eran guías ciegos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? También se lo dijo a sus apóstoles para que oiga la gente que estaba a su alrededor. O sea, se lo dijo a la puerta para que escuche en las ventanas. Así era el Señor Jesús, precioso para enseñar. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Jesús, amados hermanos, se entristece al ver a la multitud de gentes que años atrás no han creído en Él y no han creído, amados hermanos, en las bendiciones que vienen de Él y su palabra. Siguen estas hermanos y creyentes a veces en cultivar el don de creer, al seguir todavía en sus mismas miserias espirituales. Que sus ojos, hermanos, su mente y su corazón empiecen a cultivar el don de creer cada día más en ustedes.
¿Quieren ver una iglesia grande? ¿Una iglesia poderosa? ¿Una iglesia donde la presencia de Dios esté? Busque de Dios. Aléjese de los que le quieren, amados hermanos, desviar de los caminos de Dios. Únase con el pueblo de Dios en oración, ayuno y lamento en las convocatorias de la búsqueda de Dios, que seguramente el hermano César y los líderes le dirigen a hacer a su nombre. La segunda decisión que debemos activar para cultivar el don de creer, hermanos, en nosotros, es que debemos de tener en cuenta los consejos del Señor Jesús. Los sabemos, pero no los obedecemos, porque no es fácil. Hay urgencias en la vida del hombre que a veces le hacen desfallecer, dudar, se sienten débiles y dicen así: perdóname, Señor, por esta vez. No hacer otro, pero voy a hacer esto y lo otro, Señor, tú sabes, se justifica. No. Gloria a Dios. Ni modo, mi amor, Lisa, su esposa, por esta vez voy a hacer un business, luego no vuelvo a hacer. Hay necesidad, por eso. No. En medio de la necesidad, aprende a creer más y más en Dios. Hace muchos años, quizás ni César, el pastor, se enteró. Cuando yo iba a la cárcel a predicar, un día la hermana Sandra me dijo: oye, mi amor, ¿qué pasó? No quiero que necesitamos dinero, debes mucho. Porque también los creyentes pasan por crisis. No le voy a decir que todo es excelente. Estábamos atravesando una tremenda crisis en la escuela, gastos de la casa, usted sabe. No quiero que prestes 1,000 pesos, con 1,000 pesos me conformo, sino que alguien me regale 1,000 pesos. Y yo pues digo, miro a mi esposa y digo: qué mujer de fe tengo, Señor, pues toca a alguien. Así que cuando yo tenga necesidad no se encuentre en mi camino, porque yo no le puedo usar lo que viene. ¿Sí? Entonces fuimos a la cárcel a predicar. Sembramos la palabra de Dios, ambos, se va en el área de mujeres, en el área de hombres. Termino de predicar y me dice el hermano: no se vaya, pastor, Bonfil, quédese. Y me dijo: yo estoy agradecido con Dios. Ahora creo mucho en Él. Cuando usted predicó la palabra, la primera vez que vino a la cárcel, hace más de 10 años, estaba condenado a 30, faltaba 20. Yo me convertí por la prédica que salió de su boca. Voy a mi celda, no se vaya. Fui a la celda, fue a su celda, regresó, me mostró una cuerda de colores que él había fabricado. Bonita la cuerda de colores, y le dije: esta cuerda, me dice, está bonita, hermano Bonfil, pero está preciosa. Me iba yo a colgar hoy en la noche de mi celda. Pero la palabra que usted dio hace 10 años me sirvió mucho. Ahora hago cuerdas para vender, ya no para que yo me ahorre. Estoy muy agradecido con Dios. Vendí un terreno y quiero bendecirle con el 10. Yo le dije, yo pensé: Dios mío, de la cárcel va a empezar a salir mi ministerio. Honestamente, yo no quería empezar con los pechochos, pero ese pechocho, pero un misionero me había dicho: de la cárcel va a salir tu ministerio. Y de ahí empezó el ministerio llamado Minado, donde está la iglesia hoy. Alguien nos prestó el frente de su casa para empezar a hacer cultos, a proyectar películas, y de ahí nació llamada Final, la iglesia donde estamos pastoreando. Cumplimos 20 años en octubre de este año, si Dios quiere. ¿A su nombre, hermanos? Y cuando ese muchacho le dije: que yo no soy ni pastor, estoy estudiando, no te puedo aclarar eso. Usted es mi pastor, porque nadie me ha venido a ver y usted ha estado pendiente de mí. Me dejó mi madre, mi padre, mis hermanos, mis primos, mis amigos. Y hace más de 10 años que usted es el único, la pastora Sandra, que me viene a ver, y sus prédicas han sido de bendición para mi vida. Y yo he empezado a creer en el Señor. Que yo tenía, hermano, mucha necesidad. Como cuando a usted le dicen:
oye, te sirve este billete de 500, mi amor, así tenía yo ganas. Pero dije, yo no soy pastor. Usted dijo, él me confirmó que mi ministerio iba a empezar ahí. Él me insistió, Dios lo sabe. Llévelo, por favor, agárrelo, mire, usted es mi pastor, llorando. Hasta le dije, ponlo aquí. No quería agarrarlo. Como humano no lo quería agarrar. Lo puso aquí. Cuando yo salí de la cárcel, salimos de mi esposa, nos llevamos a la casa y le digo, mi amor, ¿te acuerdas lo que me pediste en la mañana? ¿O qué pediste a Dios en la mañana? ¿O qué quisiera de Dios? Y me dijo, ya no me acuerdo. Que tenías una necesidad, que tenemos necesidad. Ah, sí, que quería que alguien me regalara 1,000 pesos. No que lo preste, porque ya tenemos mucho. Que nos regalara 1,000 pesos. Y le digo, mira, ahí está el sobre. ¿Dónde agarraste eso? Mi esposa muy celosa de que diga los robos. Le dije, le expliqué. Bueno, pero antes de eso le digo, oré el sobre con el hermano. Le dije gracias a Dios por eso. Y le dije, si esto es la señal de que empieza mi ministerio de la... Lo oré, gracias Señor por los tiempos, ¿verdad? Bueno, me salí luego. Y mi esposa abre el sobre y empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 1,000. Está hablando hace más de 20 años. 15,000 pesos fue lo que recibí y entendí que Dios me había llamado porque pude creer. Porque le cree, todo le es. Palmas al Señor. Dios es esta bendición. Dios sé que va a haber más y más bendición. Y de lo que gracias teníamos, les llevábamos a ellos bolsitas de galletitas, de detergente, de frijol, de arroz. En ese tiempo sacábamos de nuestra bolsa un grupo de hermanos. Visitamos la mitad de México, del país de México, todas las cárceles. Hemos visitado, hermano, para la gloria de Dios. Y entendimos que en ese llamado Dios nos puso en la brecha para luego hacer lo que a Él le ha agradado, que es que la gente crea, porque el que cree todo es posible. La segunda decisión que debemos activar para cultivar el don de fe, para creer, es la de seguir los consejos de Jesús. Antes que oigas otras palabras, otros consejos malos, de gente que no ama a Dios ni busca de Dios, o que quizás se congregue, escucha los consejos del Señor. Nótese que todos los que estaban reunidos discutiendo con los apóstoles faltaba creer. Dudaban de que Cristo pudiera hacer algo en el muchacho. Ellos estaban en apuros, los apóstoles estaban en apuros. Le querían demostrar el poder de Dios. Había gente alrededor que estaba hablando mal de ellos, del Evangelio de Cristo, de la palabra, del reino. Ellos tenían que testificar del poder de Dios. Era el mejor momento para exaltar el nombre de Dios. En la práctica notamos algo que ocurrió en ese alboroto. En el versículo 17, un hombre se le acerca a Jesús y empieza la plática. Trae a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Él le toma y le sacude y le echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echara fuera y no pudieron. Necesitamos creer. Y es tiempo de que los líderes de la iglesia se levanten, hermanos, a poder y autoridad de Dios. Cuando haya situaciones difíciles, lo primero que hacemos, pastor, me comentaron que la hermana fulana a 2, 3 de la mañana tiene problemas, que si va usted a orar. Le hablaron a usted, pero usted, como es muy obediente, dice, le voy a dejar lugar al pastor, pero pues también podemos hacerlo nosotros, a su nombre. También tenemos que hacerlo nosotros. Hay que agarrarle de la mano al pastor César y trabajar juntos y empezar a reprender ese demonio que tanto daño le hace a la iglesia, a nuestra fe, a la creencia, y podamos ser esos creyentes por los cuales Cristo murió en la cruz de Calvario. Muchos creyentes hoy día son profesionistas, gloria a Dios por ellos,
Muchos creyentes tienen empleos bien remunerados hoy día, pero eso no les impide ser buenos creyentes, usados poderosamente de la mano de Dios. Notamos, amados hermanos, en la lectura de este capítulo, que la multitud que se había agolpado alrededor de los apóstoles y de Cristo, amados hermanos, ni los fariseos, ni los apóstoles, ni estos fariseos y escribas, hermanos, tenían el suficiente conocimiento del poder del Evangelio, ni habían creído genuinamente. Acuérdense que Cristo estuvo con sus discípulos 3 años y aún así le faltó mucho por aprender. Quiero que sepan que como creyentes nunca acabamos la aprender. Cada día que usted se pierda un servicio en la iglesia, se perdió una bendición. Cada día que usted no venga al culto, atrasa su crecimiento en la obra de Dios. Cada día que usted no venga a las convocatorias de oración, se está perdiendo la presencia y el poder de Dios en su vida. Esfuércese por hacerlo. Tenemos que escuchar los consejos de Jesús. Nosotros como creyentes, hermano, al no activar el don de creer, nos vamos perdiendo la vida y nos vamos alejando de Cristo. Usted no se da cuenta, pero el pastor sí. Ya no viene la hermana fulana de tal, ya no viene este, porque él lo va a visitar. Estamos desanimados, pastor. Pero el pastor se entera que hace mucha fiesta en su casa. Hay gente que no te va a edificar, aunque sea tu hermana, quien sea. Siéntale la palabra de Dios, tráelos a la iglesia tú, no ellos te saquen de la iglesia. A su nombre. Tenemos que empezar a crecer. Así es que, amados hermanos, si los creyentes se pierden, hermano, poco a poco y se van hundiendo totalmente, esto sucede por no cultivar o por no dejar, por dejar morir el don de creer, hermano, en sus vidas y en el ministerio. En el capítulo 9:21 se registra que Cristo le preguntó al padre del muchacho, como te puede preguntar Cristo a ti en algún momento de tu vida. Pero si puedes hacer algo, dice el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Siempre tenemos que ser humildes delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Él no hacemos los milagros por nosotros mismos. Él está en medio de todos nosotros. Muchos de nosotros así le decimos al Señor Jesús, si puedes hacer algo. Tampoco le vamos a dar órdenes. ¿Por qué no le dices, por favor, Señor? Yo escuché a una hermana, una joven. Ella es de Tabasco, ella. ¿Cuántos tabasqueños hay aquí? ¿Cuántos tabasqueños hay aquí? No voy a hablar más de los tabasqueños. Esta muchacha tabasqueña, esta hermanita, a lo que me da risa como ella habla, tiene tanta confianza con Dios que dice ella, yo soy su checha del Señor. A los tabasqueños checha creo es consentida, pero ella lo dice con una facilidad, porque esta hermanita, esta joven, todo lo que le pide a Dios, hermanos, sucede. Hasta como pastor yo me asombraba y le digo, oye, tú todo lo que le pides al Señor lo hace. Es que soy su checha del Señor, pastor. Y de veras, todo lo que yo he visto que ella le pide, hermano, Dios se la hace. ¿Será que no es lo mismo? No necesito ver para creer, necesito creer para ver. Si yo no creo, no veo. Que suceda, mira. En el versículo 23, Cristo le respondió al padre del muchacho, aquel muchacho posesionado por un espíritu, si puedes creer, porque al que cree todo es posible. En esta mañana la intención de Jesús es que usted aumente su fe en esa situación que le ha dado dolor de cabeza y que no ha podido ver respuesta ahora. Recordemos en Hebreos 11, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la certeza es la seguridad firme de lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Él nunca deja de cumplir lo que ha prometido. A su nombre. Y la convicción es una confianza interna, aunque no haya evidencia visible en acción, pero sucede. A su nombre. Y por último, hermano, el tercer punto que debemos analizar
para activar y cultivar el don de creer en nosotros es que en los momentos cruciales de nuestra vida tenemos que clamar para empezar a creer en Dios y pedirle ayuda. No, cuando tengas momentos críticos en tu vida, en tu familia, en alguna situación, te recomiendo que no dejes a Dios como lo hacen muchos. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno y vuelve a pedirle a Dios que vuelvas a creer. Como cuando empezaste a servir a Dios y ay, Dios es bueno, hizo esto, hizo. Pero pasan los años y ya no testificamos. Cuando le diga el pastor César, ¿alguien quiere glorificar al Señor? Hay 3 lugares. Corran como la ayuda de bienestar. Hagan fila. Hagan fila. Yo bendiga a los hermanos que participan. Corra y tome lugar. No deje que nadie tome su testimonio. De su testimonio. Porque durante la semana, piense, cree, dígame si no es verdad. Dios hace milagros y muchos durante la semana. Dios hace muchos milagros durante la semana, el mes, el año. Tenemos tanto que agradecerle, no se bloquee. El diablo se pone feliz con la iglesia que no testifica, que no le da gracias a Dios por lo que Él hace. Él se pone feliz cuando nadie habla. Si tuviéramos una red, hermanos, los jalaríamos para que testifiquen, ¿verdad? Tiramos para que testifiquen. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando hablen y digan, inviten, pase de un testimonio, lea una porción de la palabra, exalte a Dios. Está viva, está sana, tiene su cuenta en el banco, llena su tarjeta, ya viene la bendición del bienestar. Oiga, hay tantas cosas que agradecer. ¿Puede darle palma al Señor o no puede? Los momentos difíciles, hermano, siempre vendrán en nuestra vida, un momento a otro, para probar nuestra fe y para demostrarle al enemigo si realmente tenemos fe en Dios. Gracias, hermano. Siempre, amados hermanos, van a haber momentos críticos. No baje la guardia, estimado hermano, hermana, iglesia. Vamos, síguese adelante, cultiva la fe genuina para creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 20 nos dice que el padre del muchacho observó que cuando trajeron a su hijo delante de Jesús, cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, hermano, el muchacho fue sacudido con violencia, corrió cayendo a tierra, echó espumarrajos, quizá maldijo, pero fue libre en el nombre de Jesús. La iglesia debe anhelar volver a ver milagros. Esta pandemia, que ya escuchó 20,000 veces que lo mencione, no voy a hablar mal ni mucho de ella, le robó la fe a la iglesia, a muchas iglesias. Cuando te sientes mal de salud, ¿a poco no? Ojalá que no. Lo primero que haces cuando tienes una gripe o algo, ¡fum!, al cine. No le cobras a Dios primero. La farmacia del ahorro, ¡fam! A Farmacia Guadalajara, ahí no estoy haciendo propaganda, pero en vez de que oremos a Dios, acudimos a la ciencia primero. Sentimos que la fe se ha ido. Murieron pastores, líderes de la iglesia, murieron buenos hermanos. En la iglesia no murió ninguno, gracias a Dios, ninguno. Que creamos que el que hizo milagros hace tiempo está en esta mañana. Va a ser un milagro.